En el principio, un tercio de los ángeles blasfemó contra el Padre y hubo guerra en el cielo. Todos sabemos esa historia, pero otro tercio no tomó partida y un tercio finalmente eligió defender el trono celestial. Por eso estamos aquí. Entonces creó Dios la tierra, un subsistema caído que es fiel reflejo de lo que allá arriba sucedió al principio. Por ejemplo, el patrón de Caín, Abel y Set nos lo demuestra, es una evidencia, es un patrón que se repite en la Biblia. También lo vemos con Sem, Jafet y Can, donde uno de los tres hijos acaba rebelándose contra el trono de la luz, es decir, un tercio. Otro se mantiene al margen, que son 2 tercios, y otro, un tercer tercio, decide defender el linaje sagrado. Entonces, este mismo patrón de los 3 tercios se repite en el Gólgota, donde se crucificaron a 3 personas, el Mesías, el ladrón arrepentido y el ladrón soberbio. Más adelante, Apocalipsis nos enseña que solo hay 3 tipos de personas, los fríos, los calientes y los tibios. Igualmente en la rebelión celestial un tercio de los ángeles causó un golpe de estado, otro tercio defendió el trono y el resto decidió ser neutral. Vamos a ir desmarañando este patrón bíblico, pero lo primero que hay que tener en cuenta es el siguiente pasaje que demuestra el enfoque de que somos una proyección residual de un nivel superior, es decir, en otras palabras, un simulador. En efecto, todo lo que fue es lo mismo que será. Por eso dice Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy bien, me pregunto si estás preparado ya para descubrir que realmente todo este mundo terrenal es solo una simulación, un campo de pruebas dual y en cuarentena, donde la regla fundamental es que tienes total libertad para decidir qué bando escoger. En el principio creó Dios los cielos, donde tuvo lugar una sedición de jerarquías entre sus primeros hijos. Entonces creó Dios también un sistema auxiliar llamado tierra, basado en la materia y la carne, que sirve como parte extensible de la creación para evidenciar quién fue de los que se pasaron al lado oscuro y así poner fin a la iniquidad. Mira lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso hay un pasaje célebre que empieza con ay de los moradores de la tierra, porque toda la tropa de ángeles rebeldes empezaron a encarnar a cuerpos terrenales como último llamado al arrepentimiento antes del gran diluvio. Es decir, que ahí existen 2 tipos de vasijas aquí en la tierra, 2 linajes donde van encarnando lo bueno y lo malo, lo peor y lo mejor. Y aquí estamos, ya que todo esto es un proceso de arrepentimiento de las almas, un procedimiento para el arrepentimiento antes del gran juicio. Y todos estos restos de avatares humanos, tú, yo, nosotros, hemos aterrizado hasta aquí, perdiendo nuestro primer estado de hijos de Dios, para ser probados en la carne mientras compartimos espacio y tiempo con los rebeldes hasta verificar nuestra total y absoluta fidelidad para con el Padre. De hecho, el gran mandamiento es este mismo, la fidelidad y el amor, pues esto trasciende más allá de cualquier dimensión y es lo único que verdaderamente importa en esta cárcel material. Por eso dice Apocalipsis 12:3-4, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este pasaje es atemporal, este pasaje no es de un futuro, de algo que va a suceder, sino más bien de algo que ya sucedió y está sucediendo.
es sobre la tercera parte de las estrellas, las cuales se alinearon con Satanás y que aquí en la tierra continúan ejerciendo esta lealtad total hacia su líder en el golpe celestial. Por tanto, el enigma de nuestro origen, aquello que somos y de dónde venimos, además de conocerlo, recordarlo y aceptarlo, que es un proceso del despertar, también consiste en identificar el hilo que nos une al tercio correspondiente al que pertenecemos. Esto nos ayudará a comprender por qué nacen algunos en circunstancias de vidas complicadas, mientras otros tienen una mejor calidad de circunstancias. La forma en que la rueda de la vida ejerce su dominio no depende del azar o aleatoriedad de este sistema, sino que está todo perfectamente calculado y calibrado, de modo que nosotros aceptamos, firmamos y autorizamos el contrato de nuestras vidas. No podrás jamás erigir un reproche al Creador. Cuando estés delante de Él, no podrás argumentar que tú no escogiste nacer. De hecho, firmaste un contrato en el papeleo previo y no estás aquí para escoger. Tú ya lo hiciste, tú ya escogiste. Has venido aquí para entender y recordar por qué lo hiciste, por cuanto somos ángeles en trance viviendo una experiencia humana. Firmaste ese contrato antes de aterrizar acá abajo a la tercera dimensión. Todo lo que te está sucediendo fue previo consentimiento tuyo. Si escogiste modo dificultad a nivel experto es porque tú así lo necesitabas. Solo has venido aquí para comprender por qué lo hiciste. No eres más que un turista, anfitrión y huésped llegado del cielo reconociendo el espacio, el tiempo y la materia, con ansias de volver a casa. Disfruta de la estancia, llora, aprende y perdona todo lo que puedas porque eso fue precisamente lo que firmaste en el experimental proceso de la creación de la conciencia, que es en lo que consiste este juego terrenal en el que estás. Así que feliz catarsis. Y esta vida que empieza después de estar 9 meses en el vientre de una mujer en la matriz, en remojo, en líquido amniótico, que significa amnesia, que es una copa del olvido como lo representan los textos antiguos, que es la copa de aturdimiento tal como indica la Biblia. En estos 9 meses este líquido amniótico resetea todo nuestro pasado, borra todo lo que sabíamos y conocíamos, y a partir de ahí en adelante, después de este reseteo de memoria, para comprender entonces nuestra realidad solo tenemos una guía, un manual de instrucciones que es la Biblia, el cual es el único libro que resuena con tu ADN. Su exquisita semántica sintoniza con nuestra secuenciación genética. Nada que ver con religiones. Cuando la lees sin que nadie te obligue, dentro de ti algo te dice que todo aquello es cierto y transforma tus emociones dándole sentido a lo que percibimos. Por ejemplo, si tienes depresión, abre Salmos y experimentarás un poder efectivo de superación infinita. Si tienes problemas para perdonar, lee entonces Mateo y resolverás las dudas. Si tienes también curiosidad por saber quién eres, indaga en el Pentateuco, y si necesitas saber hacia dónde vamos o de dónde venimos, ahí tienes Génesis, Job, Apocalipsis, Isaías, Daniel, etc. En definitiva, esta es la mejor forma de activar nuestras funciones elementales. Por lo tanto, no estamos solos en este viaje sobre el terrario de Yud-Hei-Bad-Hei. Pero sí es verdad que cuando estamos aquí nos encontramos con todo tipo de criaturas, humanoides sintéticos, vampiros adictos al adreno punto suspensivo, seres sin alma, NPCs, transhumanos, ciudadanos transgénicos, testaferros y clones. Todos ellos en conjunto son vasijas para deshonra y cizaña de la tierra. De todo hay en este show exterior para distraerte y alejarte del núcleo que yace en lo profundo de tu interior. No son tiempos para confiar en políticos, ni filántropos, ni gurús religiosos,
te aseguro que nadie vendrá a salvarte. Eso es algo que solo tú puedes hacer buscando y encontrándote ahí dentro en la identidad asignada previamente al nacer, rebuscando en todo el papeleo interior de tu ADN, ya que todo fue escrito en tu genoma, sellado en crisol con las dactilares del Creador. Somos un mensaje enviado desde el cielo a la tierra para perturbar este sistema de mentiras que gobierna entre bambalinas. No les creas ni una sola palabra. Míralos, sus ojos están vacíos, sin vida. Son un ejército de bots del final de los tiempos. Así que ponte las pilas, estamos en guerra y ha llegado la hora de desencriptar un mensaje guardado ahí dentro. Ahora escúchame bien, el amarás a tu prójimo no aplica con la carne extraña. El espíritu de Elías ya ronda la tierra y el hilo conductor del linaje del tercio que será potencialmente redimido deambula por las calles sin saber que son el arma del Padre aquí en la tierra para el gran rescate final de toda la humanidad. Tengo la convicción y tengo muy claro que Dios ha apartado a lo mejor de su ejército para nacer en esta época de tiempos convulsos. Ahora bien, todos al morir pasaremos por un juicio final inevitable y vamos a necesitar un buen abogado. Sería un absoluto error presentarse ante la Corte Suprema sin un abogado autorizado. El mejor, pero muchos creen que no lo van a necesitar porque sus obras son buenas e imaginan erróneamente que conseguirán ser absueltos por su propio esfuerzo. Y es aquí donde caemos en este error filosófico, porque esta vida es simplemente tu último examen antes del juicio. Todos nacemos con una sentencia de muerte en la nuca o en la frente. El juez tiene listos los documentos para procesar tus actos sobre la balanza. Así que procura con diligencia obedecer las leyes divinas y el orden natural de las cosas. Busca consejo en las Escrituras principalmente, porque allí encontrarás no solamente un buen abogado, sino también al mejor asesor. Y es que, dada nuestra naturaleza pecaminosa, resulta imposible cumplir toda la ley. Es absolutamente comprensible aquellos que dicen que es imposible no pecar. Mas por eso mismo necesitamos de un abogado que nos asesore para que en el intento de cumplirla, al menos que tengamos esa intención de vencer a la carne. Y en ese intento, allí donde nosotros fallemos y caigamos, nuestro buen abogado nos absuelva. Tú solo continúa siendo fuerte y valiente con esmero hasta intentar llegar a la estatura del varón perfecto. No obstante, algunos están convencidos de que por tener al mejor abogado ya no hace falta cumplir con las normas. Y eso también es un grave error, porque ellos piensan que pueden delinquir deliberadamente y esto será letal cuando se presenten ante el tribunal. Ni te vas a salvar por tus propias obras, ni te vas a salvar simplemente por creer. Vas a conseguir la victoria si intentas al menos ser fuerte, ser valiente, cumplir y creer, siendo obediente, pero además sabiendo que nuestro buen abogado nos va a redimir y nos va a librar para ser absueltos en el gran juicio final. Por eso dice Juan, primera de Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero bien, volviendo a lo de los 3 tercios, existen 3 grupos como moldes para avatares destinados a perdición y otros destinados a salvación y otros a elección, ¿ok? Todos los grupos podemos aquí en la tierra elegir, aunque pueda ser que hayamos sido predestinados, tenemos la herramienta de la libre elección. Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando a los que se acercaban, dijo: oh camada de víboras, ¿quién os enseñó a escapar del fuego eterno, de la ira venidera? Y se refería a un cierto grupo de linaje de la serpiente que
reconoció su error, se arrepintió y asistieron a Juan para que les bautizara. Ahí es donde está el punto. Aunque tú hayas sido predestinado de alguna forma, por alguna causa de tu anterior estado celestial, siempre aquí en la tierra tienes la elección de escoger, tienes el libre albedrío. Por tanto, estos 3/3, estos 3 tipos de linaje que vienen del tercio de Abel, del tercio de Caín y del tercio de Set, que luego en el tiempo continúa esta misma línea a través de Sem, de Cam y de Jafet, que luego la vemos representada en el monte Calvario, donde está el Mesías, el ladrón soberbio y el ladrón arrepentido. De hecho, este pasaje es espectacular. Lucas 23:39 dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es impresionante. Luego en Apocalipsis tenemos lo de los calientes, fríos y tibios, otra vez, 3 grupos. También tenemos en Juan 10:11 una semejanza acerca del pastor, el lobo y la oveja. ¿Y quién es el buen pastor? Pues Jesús, el Mesías. Además tenemos en el libro de Judas cómo se menciona a 3 tipos de personajes en este plano existencial, como 3 categorías de personalidades. Dice así Judas 22: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este es el otro linaje, que no tiene nada que ver con el linaje de la luz. Entonces, amigos, las escrituras nos están planteando una estructura uniforme como un andamiaje del misterio de la vida, porque algunos nacemos en algunas circunstancias cómodas y otros tienen una vida más complicada, de manera que no puedes comprender aquello que está sucediendo. El molde de avatares, partido en 3/3 sobre la unidad del conjunto de ángeles, es la mejor explicación acerca de cómo funciona la rueda de la creación. Somos víctimas o afortunados siendo predestinados según nuestra preelección y decisiones que tomamos en la guerra celestial. De aquí emana una distribución equitativa que reparte nacimientos en la tierra, tomando a los sentenciados de cada una de las clases de ángeles, 1/3 de los querubines, 1/3 de los serafines, 1/3 de tronos, principados, potestades, arcángeles y cada clan de ángeles allí. Todos estos grupos de tercios son traídos a la tierra para encarnar del vientre de una mujer, para aferrarse a la última carta disponible para la salvación en este proceso de la creación. Y esa última carta es el libre albedrío, porque la Biblia nos está enseñando que nosotros somos esos ángeles que viven un trance llamado vida. Hasta el momento te he mencionado pasajes bíblicos, moldes estructurales que te inclinan a esta interpretación, pero ahora te voy a leer lo del libro de la abeja, que es un texto antiguo del siglo XIII que utilizo en varias ocasiones para que comprendas lo que pensaba la iglesia primitiva de aquel entonces acerca de nuestros orígenes. Y dice así este libro: el número de todas las clases y divisiones de ángeles es igual al número total de la humanidad desde Adán hasta la resurrección. Por lo tanto, el número de personas que van a entrar al mundo es igual al número de todas las huestes celestiales. Ok, lo que definitivamente me convence de que Jesús es el único camino hacia la verdad es la manera en que es despreciado por este sistema vigente, por encima de cualquier otra figura religiosa en la historia. Nadie pone en duda que existió Platón, Aristóteles,
Nadie pone en duda personajes históricos del pasado, sin embargo, siempre está en tela de juicio y la duda acerca del Mesías. Pues además en los colegios, universidades te animan a leer literatura renacentista, los escritos de Homero, epopeyas sumerias, Confucio, Buda y misterios egipcios, pero casi nadie se atreve con los evangelios y la vida de Jesús. Hasta clases de yoga gratis te ofrecen en algunos municipios para ayudarte, dicen. Sin embargo, no quieren saber nada acerca del pecado, ni sobre el perdón y el arrepentimiento. Cientos de escritos certifican que hace 2000 años el Mesías pisó esta tierra, murió y resucitó. Es un hecho indiscutible, 100% verificado, pero puedes sentir el rechazo en los ojos de gobernantes, líderes, científicos, cuando mencionas los atributos del que sobrepasa todos los límites. Ellos no quieren entrar a analizar cómo es posible que en el nombre de Jesús personas sean sanadas y gente atormentada sea liberada. En las facultades de psiquiatría no tienen forma de explicarlo. Y hasta los ufólogos que estudian las abducciones se hacen los locos ante este hecho maravilloso, y no importa en qué idioma menciones su nombre majestuoso, solo hazlo con fe y que aquellos que insisten en negarlo continúen investigando. Son necios. Por eso el enemigo de la humanidad es conocido como el padre de mentira. Por lo tanto, no es una sorpresa que la verdad sea tan despreciada en este presente. Ahora y aquí tienes la oportunidad de salvar tu vida. Fuiste predestinado, pero puedes escoger porque tenemos libre albedrío en nuestro poder, tenemos esa herramienta. Y en el próximo capítulo, más adelante, vamos a explicar la divergencia y convergencia de ambas creencias, la predestinación y el libre albedrío, que no son creencias enfrentadas, porque en parte pertenecen a un mismo plan homogéneo. Así que volviendo a lo de los tercios, asimismo tenemos dentro de nuestro compuesto orgánico 3 etapas de supervivencia en la experiencia de nuestra vida. El ser humano a lo largo de su vida pasa por 3 estados: inocencia, rebeldía y reflexión. De hecho, estas fases son biológicamente cronológicas. Desde que nacemos hasta los 11 años somos niños inocentes. Luego viene la pubertad y con ello brotan raíces de rebeldía en nosotros hasta casi los 22 años. Pero es hasta los 33 cuando podemos madurar completamente y evaluar quiénes somos y qué camino tomar. Quizás los que han llegado completos hasta los 33, porque a lo mejor te quedaste en los 15 o en los 20 con un desenfreno descontrolado. Entonces son 3 etapas muy distintas de nuestras vidas que coinciden con el código bíblico de los 3 tipos de identidades que existen en todo el conjunto. Es magnífico, es maravilloso. El Mesías, siendo niño a la edad de 12 años, emprendió su camino como hijo del hombre. Una vez cumplida la edad límite de esta inocencia, de esta etapa, empezó a trabajar en los negocios de su padre. Fue precisamente a los 12 años cuando inició su etapa de aprendizaje e introducción en la sabiduría heredada de los sabios de Oriente, ese séquito de magos descendientes del profeta Daniel, que fue el encargado de nutrir de tesoros y conocimiento al futuro Mesías, el mismo el cual fue profetizado por Daniel mientras habitaba exiliado en Babilonia. Entonces, esta analogía de las 3 etapas se conjuga con las 3 edades del mundo: inocencia, rebelión y elección. No es hasta los 33 cuando empezamos a tener una conciencia completamente formada. Somos el resultado de las experiencias obtenidas en nuestra infancia y pubertad. Es una prolongación de la madurez obtenida al principio, pero en la mayoría de los casos nos enfrentamos a situaciones tan complejas que llegamos a los 22 muy destruidos, con hábitos dañinos, conformando una sociedad inclinada a las cosas
paganas en general. Por eso la élite persiste en diseñar una agenda cultural pecaminosa. Es muy importante dejarlos a todos atrapados, destruirlos antes de que cumplan estos 33, antes de que cumplan estos 22, y si los puedes destruir antes de que cumplan los 12, pues perfecto para ellos. Llenarlos de confusión y promiscuidad, con niños hipersexualizados, de manera que llegados a la juventud, el conjunto de la masa social será fácilmente controlable como un animal y fácilmente manipulable y sin valores, creando una atmósfera idónea para atraer la energía oscura que encumbre en la cima del poder a un líder transhumano llamado falso profeta, autorizado por un líder espiritual llamado Anticristo. Por eso dice segunda de Timoteo 3:6, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llenan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ok, esto es lo que define a una sociedad futura. Timoteo está hablando acerca de cómo sería en el tiempo final este conjunto social. En resumen, somos un tercio de ángeles neutrales predestinados, previa autorización bajo firma. Ojo ahí, y a esta vida llegamos a veces con una sentencia por una mala elección en nuestro anterior estado. Pero hay otro tercio que trabaja en misiones especiales celestiales destinadas al buen propósito de la vida. Son esos mensajeros que van apareciendo en distintas etapas de la historia, que sirven como guías, como maestros de luz para la humanidad. Son aquellos que en la primera edad del mundo defendieron el trono celestial bajo la administración de la estrella resplandeciente de la mañana, el Mesías. Y es aquí en este grupo donde se representa al linaje escogido, los que conservan su esencia desde el principio, como Set, Sem, hasta el Mesías y todo el conjunto de apóstoles. Y prueba de esto que estoy diciendo es la reunión en audiencia privada y secreta entre Jesús y sus apóstoles, cuando les explicaba los misterios del reino, alegando que a los de afuera, es decir, al resto de humanos, a la masa, les hablaría en metáforas porque no están preparados para oír las cosas celestiales, pues si las terrenales no comprendían, entonces mucho menos su percepción iba a estar lista para oír cuestiones inmateriales o metafísicas. Además, un dato importante aquí es que todos los apóstoles fueron renombrados o bautizados con nuevos nombres que eran las identidades originales en su primer anterior estado, cuando lucharon contra el dragón y expulsaron del cielo al otro tercio de ángeles que se divorciaron de la luz y rompieron esa singularidad celestial de la primera edad del mundo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, amigos, tenemos un grupo de escogidos seleccionados para misiones en progreso de la humanidad y otro grupo intentando pervertir la naturaleza de la luz, que son el linaje de la serpiente. Ellos no quieren tener una autoridad superior, sino ser ellos mismos como dioses, sin leyes ni moral. Luego están los del grupo neutral, que son como niños dispersos, como ovejas en busca del paraíso perdido y como ovejas listas para el matadero. Estas son las que deben escoger, las que deben recordar si fueron parte del golpe de estado o si fueron neutrales por algún otro motivo que es clave para definir tu identidad aquí en la tierra. Ellos no pueden conocer en concreto este misterio, sin embargo, al final de los tiempos todo será revelado, porque a mayor oscuridad, con mayor intensidad brillará el resplandor de la luz.
y en el mismo grado que crece la maldad, aumenta la divulgación de la verdad como las aguas cubren la mar. Así que no hay dudas de que la Biblia es un compendio sobrenatural. No me canso de leerlo, no me canso de estudiarlo, de interpretarlo. Tiene un total de 63.779 referencias cruzadas, al menos por lo que sé. No existe en la historia ninguna saga literaria que contenga tal magnitud perfecta y exacta de entrelazamiento semántico, pero la Biblia no fue redactada por un solo escritor, sino que fueron 40 hombres, donde la mayoría de los cuales nunca se conocieron, pues fue escrito en 3 idiomas diferentes y en 3 continentes diferentes durante un periodo de 1500 años. Por lo tanto, sin inspiración divina es absolutamente imposible redactar sucesos históricos a la vez que mostrar enseñanzas magistrales en cada estrofa sin errores ni contradicciones, plasmando una misma idea cohesiva sobre el sentido de existir como miembro de la familia del linaje celestial. Amigos, la Biblia no es solo un libro, son 66 libros que hombres escribieron bajo la guía divina del mismo espíritu. Redacción pura y limpia, sin imágenes, ni símbolos, ni colores, solo letras que en su trasfondo son números, y dicha gematría es por excelencia el código único que resuena con tu código, el genético. Yo no la utilizo para encontrar a Dios o verificar su existencia. Eso ya va dentro de cada ciudadano de la tierra desde el nacimiento y es esa forma de vocecita interior que te habla. Eso ya viene en el pack cuando naces. Yo en realidad leo y entiendo la Biblia como un manual de instrucciones para participar correctamente en el simulador, en este juego de la vida, y hay una voz en tu cabeza que te dice, cierto es. Pero si la voz de tu cabeza eres tú, ¿quién es el que la está escuchando? A ver, te explico. Y ya para ir cerrando, la conclusión total y definitiva. Esa voz es el joystick que interconecta a nuestro yo supremo con nuestro yo caído. Entrelaza nuestra naturaleza divina y caída. Dice la Biblia, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. O sea, dioses en trance temporal buscando la redención. Se trata de un reciclaje de almas donde solo estamos experimentando el diseño definitivo de la conciencia y participas en el proyecto de tu propio ser consciente, siendo huésped y anfitrión a la misma vez. En efecto, para llevar a cabo esta misión es necesario descender a este simulador neural emocional y tener contacto libre con la oscuridad hasta escoger el sendero que nos permita ir de regreso a casa. Entonces, una vez mueres, despiertas en tu cabina amniótica para ser llevado ante el tribunal celestial, donde el fiscal acusador recordará todas nuestras fechorías, aunque muchos tendremos al mejor de los abogados para ser absueltos. De inmediato somos trasladados al paraíso de los vencedores. Otros, en cambio, los que reprobaron su proyecto, son sentenciados a la muerte segunda. Pero en algunos casos se concede un salvoconducto de regresar a la tierra, pero con unas condiciones precarias o más extremas de supervivencia, las cuales eres libre de aceptar o rechazar. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.